tal? Un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida a nuestros encuentros en línea. Si es tu primera vez aquí o ya te has conectado otras veces, eres bienvenido entre nosotros. En Influyente trabajamos diariamente para convertirnos en una iglesia a la que a todos les encante conectarse, siguiendo una misión trascendental, que es guiarte a una relación con Jesús. Nos gusta conocer de dónde nos acompañas, en qué país o ciudad de Venezuela te encuentras. Nosotros nos encontramos en Maracaibo, Venezuela, la tierra del sol amado, que cuenta con el puente número 65 más grande del mundo. ¡Qué maravillosa ciudad! Por cierto, desde ya te puedes suscribir a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Quiero que sepas que nuestros encuentros están a tu disposición para que puedas disfrutarlo y compartirlo las veces que desees. Conoce de nuestro contenido de gran valor por nuestras redes sociales, @influyenteve y nuestra página web www.influyente.org. Es tiempo de conocer el mensaje que sé que has estado esperando. Se titula Pérdidas, compartido por Raúl Parra, director y pastor de Influyente. Puedes seguirlo por sus redes sociales, @Raúl Parra. Te invito a quedarte hasta el final. Tenemos un espacio musical bastante enriquecedor para ti. Pérdidas, cómo enfrentarlas. Son únicamente 2 entregas, hoy y el próximo domingo. Y en esta primera parte quiero iniciar citando las palabras de Arturo Graf. Él dijo: la vida es un negocio en el que no se obtiene una ganancia que no vaya acompañada de una pérdida. Ninguna sociedad escapa de la experiencia de las pérdidas. Nuestra nación es un claro ejemplo. Hace 20 años enfrentamos un acontecimiento que enlutó miles de familias, como lo fue la tragedia de Vargas. También estos sentimientos de pérdidas brotan cuando pensamos en los 4 millones de coterráneos que han tenido que emigrar estos últimos tiempos. Estos sentimientos afloran cuando pensamos en la indignación de familias quienes han tenido que ser sometidas a duelos injustos por torturas, ataques e incluso asesinatos de venezolanos por simplemente pensar distinto. Las pérdidas son realidades complejas, difíciles de asimilar, de procesar y en especial
de utilizarlas como puente para crecer como personas y como sociedad. Y así como hay pérdidas que son en el ámbito colectivo, quiero que sepas que, y tú también seguramente lo puedes atestiguar, hay pérdidas individuales. Ambas, tanto las colectivas como las particulares, son igualmente significativas. Tanto que muchas veces podemos recordar como un hecho reciente el lugar donde nos encontrábamos y lo que estábamos haciendo cuando nos dieron esa mala noticia. Por ejemplo, yo recuerdo como si fuese un suceso reciente. Una mañana, yo era un niño, tenía alrededor de 10 años, y siempre he conservado en mi memoria como algo imborrable el momento en el que me despertaron con agitación y me levantaron de la cama para decirme que mi abuelo había fallecido. El dolor es algo que suele acompañar a las pérdidas. Y todo cambio, sea positivo o negativo, implica una pérdida. Y por tanto, la necesidad de hacer un duelo. ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es esa persona o ese asunto de valor que tú identificas que has venido perdiendo o que quizás ya perdiste? ¿Acaso la confianza en la clase política del país? ¿Acaso la pérdida de tu poder adquisitivo? Quizás tu comodidad o tu calidad de vida debido al deterioro, a la merma de los servicios públicos. ¿Qué has perdido o qué se te está extraviando? ¿Un amigo? ¿Una mascota? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Un oficio? ¿Acaso un amor? ¿Un familiar que se fue, que partió? Las pérdidas están a la orden del día y tú y yo tenemos que enfrentarlas y asimilar que en muchas ocasiones ellas pueden producir heridas en el alma. De hecho, me gustaría que conectaras lo que has venido perdiendo o lo que de alguna manera representa para ti una privación o carencia. Te pregunto, ¿sufres emocionalmente por esa pérdida, por esa escasez? ¿Sientes que hay algo que te atormenta, que te produce desconsuelo dentro de ese escenario difícil que te ha tocado enfrentar, que te ha tocado vivir? Hoy y el próximo domingo, quiero que juntos respondamos algunas preguntas. Y te incluyo porque estoy seguro que tienes mucho para aportar en este mensaje, en esta serie. Muchas respuestas que pueden enriquecer lo que hoy y el próximo fin de semana estaremos compartiendo. Y una de esas primeras preguntas que quiero que respondamos es: ¿qué producen las pérdidas? Y puedes incluso ir entrando en contacto con lo que sientes, con lo que vives, con aquello que te ha generado o te ha producido el sentimiento de pérdida que hoy enfrentas. Las pérdidas, uno de sus primeros impactos es la generación de un inmenso dolor. Un dolor que es capaz de destrozar sueños, metas, aspiraciones. Dependiendo del tipo de pérdidas, también estas pueden producir angustia, decepción, desesperanza, frustración, impotencia.
que hace que muchos vayan, que muchos caminen por la vida como rotos, como fragmentados. Y es verdad central de esta serie, y quiero que te la lleves en la mente y en el corazón. Es verdad central de esta serie de enseñanzas que como persona, como ser humano que experimentas pérdidas, puedes recuperarte de ellas. Quiero que te lleves esto. Y puedes también descubrir el consuelo, el pastoreo, la protección y el propósito de Dios. Un poco diciendo a la inversa lo que Arturo Graf aseveraba: de cada pérdida, quiero que descubras que puedes obtener ganancias. Debes también hoy llevar muy claro que grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras tuvieron que enfrentar pérdidas. El apóstol Pablo, uno de los hombres más brillantes, escritor de la inmensa mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él tiene algo que decirnos a ti y a mí respecto de este tema. Y cuando él escribió una carta dirigida a la iglesia que se ubicaba en Corinto, es decir, segunda de Corintios, en el capítulo 12 y versos 7 al 10, hallamos a Pablo diciendo lo siguiente: para evitar que me volviera presumido, arrogante, creído, por estas sublimes revelaciones. Ten en cuenta que Pablo había tenido la experiencia vivo de ascender al tercer cielo, es decir, a donde está la presencia misma de Dios, sin haber muerto. ¿Puedes imaginar el calibre de experiencias espirituales que este hombre tuvo? Por tanto, él sabiamente asoció que para él no exaltarse sobre medida, a él le fue dado una espina. Así él lo asocia. Utiliza metafóricamente este término para hacer referencia a una especie de aguijón o estaca que tenía clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara, decía Pablo. Y agregó: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, esa espina. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y termina diciendo: por eso me regocijo en todo lo que pudiéramos englobar en la palabra pérdidas. Me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades, las cuales sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una de las más curiosas paradojas de la vida cristiana. ¿Cómo es ese asunto de ser fuerte cuando soy débil? Pablo no menciona acá el carácter del aguijón. Él no revela los detalles de cuál era esa espina que tenía clavada en su cuerpo. Algunos exegetas han sugerido que podía tratarse de una enfermedad corporal o de una condición que él manejaba. Aducen que podía ser malaria, epilepsia o quizás un problema en la vista. El asunto es que esa espina, Pablo la interpretaba como un obstáculo para él ejercer el ministerio, como un tropiezo, como algo que lo limitaba. Incluso parece ser que cuando él escribió esta carta, él llevaba ya 14 años
con este aguijón. 14 años durante los cuales le pidió al Señor que retirara esa espina. Y Dios le dijo que no. Me gustaría ver qué tienen para argumentar los promotores de la teología de la superprosperidad acá. La teología de la superfe. Quienes proclaman: confiésalo y recíbelo, decláralo y será tuyo, porque en tu boca está el poder de la creación. Figúrate el escenario: la criatura exigiéndole al Creador que haga lo que a ella le place. Si vamos más profundos, esta teología falsa que pulula en la cristiandad desde hace unos cuantos años pretende convertir a los creyentes en dioses de sí mismos. Porque con lo que confiesas, tú creas lo que está en tu entorno. Lo que pisare la planta de tus pies es tuyo. Por tanto, si quieres una mujer, solamente písala y ya es tuya. Bajo esa concepción, pues, todo lo que queramos, la casa del vecino, la piso y es mía. ¿Qué tienen que decir estos pseudo creyentes ante esta realidad de un Dios que tiene la soberanía para decirnos no? Pablo estaba asimilando que tenía que enfrentar algunas pérdidas en la vida. No todo eran ganancias. Te aseguro que a ti te encantaría tener una expedición al tercer cielo y descubrir las maravillas de lo que hay allá y poder venir y decir lo que viste, lo que escuchaste, lo que sentiste. Esto lo vivió Pablo. Sin embargo, así como hay ganancias, también hay algunas pérdidas. Al apóstol Pablo le correspondió, sí, convertirse en un heraldo magnífico del Evangelio de Cristo, en un hombre referencia hasta la fecha de la proclamación de este mensaje de buenas noticias, en un precursor, en un hacedor de caminos para que este mensaje llegara y penetrara en multitudes que hoy somos receptores de esa gran bendición de recibir las buenas noticias de salvación en Cristo, gracias a que hubo hombres que surcaron las tierras áridas de la incredulidad, de la decepción, de los ataques, para llevar este mensaje. Pero Pablo asimiló que en la vida, así como había ganancias, también había pérdidas. Y amados, los seres humanos experimentamos sentimientos de pérdida, quiero que lo sepas, desde que nacemos. Desde que estamos saliendo del vientre de nuestras madres, ya comenzamos a vivir pérdidas. ¿O acaso allí no nos sentíamos cómodos, con una sensación inigualable de seguridad, hasta que nos sacaron de allí adentro? Y entonces, ¿por qué crees que rompimos a llorar? Nos estaban golpeando con la realidad de que, hey, no te vas a quedar allí por siempre cómodo, en tu zona de confort. Tienes que salir al mundo, tienes que pelear, tienes que crecer, tienes que multiplicarte. Desde niños nos corresponde enfrentar y vivir las pérdidas, desde que nacemos. Y cuando vamos creciendo en esa primera infancia, cuando somos ya niños más grandecitos, pues también sigue esta onda de enfrentar pérdidas. Míralo en esferas muy sencillas, cuando se nos cae un helado al suelo, cuando perdemos un juguete o se nos muere una mascota, cuando quizás un amiguito comienza a jugar con otro, ese que siempre estaba conmigo, para arriba y para abajo, y de repente lo veo que está con otro jugando. Lo experimentamos, esta pérdida, en ese regalo que esperábamos, que nos prometieron y que no nos dieron, que nunca llegó. La decepción comenzó a embargarnos. Experimentamos la pérdida cuando
Nuestros padres en muchos casos se separaron o se divorciaron. Experimentamos pérdidas cuando esa potencial novia nos dice que no. Y más si ese no obedece a que hay un tercero por allí. Ni te cuento lo que se experimenta. O quizás sí te cuento. Cuando yo tenía 11 años, yo le pedí, estaba en el liceo, a una chica de 12 que fuera mi novia. Eso no es nada recomendable a esa edad, pero es parte de mi historia. ¿Qué te puedo decir? El asunto es que ella no solamente me dijo que no, sino que a los días de yo haberle pedido que nos empatáramos, en el mismo lugar donde le pedí que fuese mi novia, se estaba besando con un muchacho de 13 años. Pero eso no es todo. Ese muchacho de 13 años era un primo hermano mío que también estudiaba en el liceo. Leonardo Padrón, retírate de las telenovelas. Creo que me estaban diciendo ambos con ese acto que estaba yo jugando adelantado. Yo 11, ella 12. En esa edad, tú sabes que los niños somos más chiquitos que las niñas, porque se nos adelantan en el desarrollo ellas. Ella era más alta que yo y por supuesto ya aspiraba a uno de 13 o de 14. Y por supuesto el corazón se rompe, amados. Alicia, si estás aquí, no te he perdonado todavía. Experimentamos pérdidas a todo lo largo de nuestra vida. Infelizmente, hay algo a lo que no se nos educa, hay algo a lo que no se nos anima, y es a llorar o a sufrir las pérdidas. Y cuando esto pasa, que ocurre en la inmensa mayoría de los entramados familiares, se nos limita el padecer o el sufrir porque se asocia con algo negativo. Y entonces lo que termina aconteciendo es que pequeños percances, situaciones que fueron hasta incluso insignificantes, para nosotros se convirtieron en algo gigante porque no elaboramos nuestro duelo apropiadamente. De allí que la sensación de pérdidas no solamente la vivimos desde el momento en que nacemos, cuando crecemos, igual si desde niños y aún adolescentes no fuimos instruidos para soportar y elaborar debidamente el dolor, internalizarlo, tomar conciencia de nuestro malestar, de nuestra decepción, de nuestra frustración, de nuestra impotencia. El niño y el adolescente necesita entrar en contacto con ello, asimilar que es parte de la vida. Hay gente a la que se le enseña que no puede perder, porque tú no eres un perdedor. ¿Y quién dijo que por perder tú eres un perdedor? ¿Acaso que cuando fracasas eres un fracasado? Y te aseguro que para llegar al nivel de éxito al cual hoy has llegado, has fracasado un montón de veces. Pero tú no eres un perdido, un fracasado. Las pérdidas sencillamente necesitan manejarse, porque cuando llegamos a la adultez, ellas van a seguir visitándonos. Amigos del liceo y de la universidad que jamás volvimos a ver. Bebés que nacieron muertos, o algunos incluso ni siquiera nacieron. Abortos que tuviste que experimentar. Cuando te retiraste del trabajo, o peor aún, cuando te despidieron. La experiencia de una separación, de un divorcio. Y una de las pérdidas más duras, no solo cuando nos damos cuenta de que estamos envejeciendo, que es otro sentimiento de pérdida. La pérdida, amados, de un ser querido,
de una persona íntima. Esta pérdida es de las más dolorosas, porque cuando las personas que amamos, las personas significativas, fallecen, se experimenta una especie de ausencia que lleva a que la vida, en las primeras de cambio, sobre todo esos primeros meses y años de ausencia, la vida se convierte en una especie de detención del tiempo y del espacio que nos obliga a ponerle colores a lo que antes no era para nada significativo en nosotros. La muerte de seres queridos necesita también ser elaborada. Algunas pérdidas, amados, abren profundas heridas personales que tardan mucho en cerrarse. Incluso algunas heridas nunca cierran. Las pérdidas también abren boquetes, abren heridas en las sociedades, traumas colectivos. Y cuando esos traumas se generalizan, pueden llegar a ser miles e incluso millones los que sufren. No será fácil para nuestra nación, por ejemplo, sanar las fracturas de las familias de más de 300,000 venezolanos que han sido asesinados, de acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Violencia en las últimas 2 décadas. No será nada sencillo curar tanto dolor, tanta injusticia, tanta indolencia. Como iglesia, también las pérdidas pueden visitarnos. Cuando un hombre o una mujer de Dios cae en pecado, se siente el gran hueco. Muchas veces la falta de ubicación de muchas personas que seguían a estos hombres y mujeres que estaban encumbrados en liderazgos. También las iglesias pueden sufrir las heridas de individuos y de grupos que son divisionistas, que por motivos obviamente innobles buscan separar, dividir y crear facciones dentro de las iglesias. Aspecto para lo cual el apóstol Pablo previno cuando dijo: aquí no se trata de que tú seas de Apolo o de Cefas, aquí se trata de que todos seamos de Cristo. ¿Cuál es la pérdida, amados? Que tú aún no has podido sufrir, no has podido llorar. ¿Puedes identificar cuál es esa privación que recibiste, que aún, aunque intelectualmente sepas que ya no está, en tu alma todavía percibes el gran vacío e incluso el gran dolor? Para tu consuelo, quiero que sepas que se estima que el 85% de los seres humanos maneja una pérdida no resuelta. Pero no te quedes anclado. ¿Te acuerdas de los ferros? No te aferres a esta estadística. Apúrate y corre para formar parte del 15% que sí ha trabajado la resolución de sus pendientes. Apúrate, porque si no lo haces, estarás en clarísima desventaja espiritual, emocional, mental y actitudinal cuando otra pérdida inesperada e indeseada vuelva a visitarte. Apúrate a resolver eso que representa un digno duelo a vivir, porque en la vida las grandes pérdidas van acompañadas de grandes duelos. Algunos errores a evitar al momento de encarar esas carencias, privaciones o escaseces. Una recomendación en el marco, por ejemplo, de la familia: evita decir los hombres no lloran. Evita decir solo los débiles lloran. En el marco de la iglesia, como cristiano, evita, yo diría, suprime el decir
no llores, no seas falto de fe. A quien esto dice, yo le respondería, y tú no seas falto de humanidad por pretender ser tan cristiano, más cristiano que Cristo. Te estás deshumanizando. A ti que piensas que no podemos llorar porque sería una evidencia de nuestra muy débil y baja fe, ¿qué me tendrías que responder ante el versículo más corto y contundente de las Escrituras? Juan 11:35. Jesús lloró. Creo que las Escrituras se reservaron este verso como el más corto para que quedara grabado en nuestra mente y corazón la contundencia de que si el hombre más influyente de la historia lloró ante la muerte de uno de sus mejores amigos, ¿cómo no daremos nosotros el permiso a nuestra alma de sudar, el permiso de llorar? ¿Dónde quedan las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12 y nos invita a llorar con los que lloran? ¿Dónde queda esa invitación de empatía, de identificación, de consuelo, de apoyo? Lloren con los que lloran. Amados, uno de los grandes enemigos que hoy enfrentamos es que nuestra sociedad hedonista enfatiza las victorias. Diría, las sobreenfatiza. Todos queremos ganar. Pero la sociedad del placer solo te permite ganar. Solo te impulsa a ganar. Y aunque este no es un mensaje para que se alimente una actitud derrotista, pobrecito de mí, complejo de víctima, en lo absoluto, porque yo soy alérgico a todos esos síndromes y complejos. Pero sí es un mensaje bíblicamente realista, humanamente válido, para estar al lado de los que padecen, sin pintar pajaritos preñados en el aire. Y nuestra sociedad hedonista, amado, no le gusta hablar de las pérdidas porque no cree que sea conveniente hablar de pérdidas. Porque no le gusta, porque las considera negativas las pérdidas. Nuestra sociedad solo aprecia la vida basada en la búsqueda del placer. Y mientras se encuentra en esa carrera de consecución del disfrute al precio que sea, negociando los valores que sean, entregando los principios que sean, con tal de disfrutar y saciar mi necesidad humana o carnal, la sociedad le da luz verde. Pero mientras niega, llévate esto, mientras niega la existencia de lo doloroso y displacentero, la gente va perdiendo la facultad de ver y de aprender, que es en la carrera de las crisis y de las lágrimas, donde el placer y la alegría realmente adquieren sentido. En la carrera hedonista de nuestra sociedad, la gente va perdiendo la facultad de ver y aprender que penar es requisito vital para llegar a valorar. En la iglesia también enfrentamos a ese enemigo, porque en muchos grupos cristianos, en muchos discursos televisivos, se enseña, se quiere dar la impresión de que estamos exentos del dolor porque el Señor un día nos va a librar de toda esa dolencia, enfermedad, pérdida, crisis que aquí ahora mismo enfrentamos. Y te comparten una media verdad, porque es ciertísimo, como que tú existes, que en la vida con Dios, en la eternidad, no habrá.
Es promesa extraordinaria para todos los seguidores de Cristo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte ni destrucción. Esto es poderoso como promesa para la eternidad. Pero Jesús, el hombre más influyente de la historia, el precursor del cristianismo, Él nos dijo en Juan capítulo 16 y verso 33, en este mundo afrontarán aflicciones. Te pregunto, ¿qué ha producido en ti las pérdidas? ¿Cuál es la persona? Aún incluso añeja. ¿Cuál es la persona o cosa? ¿Cuál es la situación que tú necesitas como pérdida enfrentada, sufrir o llorar? Y que a partir de esta semana vas a decidir resolver. ¿Sabías tú que hay personas que no han llorado el fallecimiento de sus padres porque ellos en vida le dijeron que no los lloraran? ¿Qué esperas para comenzar a vivir tu duelo, aún habiendo pasado años? Una de las primeras preguntas que surge cuando tocamos el tema de las pérdidas es ¿por qué? Esta pregunta intentaremos responderla en la segunda y última entrega, el próximo fin de semana. También veremos verdades, principios y herramientas muy útiles para superar las pérdidas. Daremos un vistazo a las fases de superación del duelo y también chequearemos cómo es eso de las pérdidas ganadoras. Por hoy, puedo asegurarte que las pérdidas, amado, gradualmente van moldeando tu carácter y tu capacidad de fe y de esperanza. Las pérdidas que te toque vivir, no las que busques por necedad, insensatez o negligencia, aunque de ellas también se aprende si eres un buen estudiante de la vida. Puedo asegurarte, sí, que como el cincel que el escultor utiliza para esculpir el mármol y obtener una gran obra de arte digna de una galería, así también cada pérdida en resiliencia que tú y yo tengamos que enfrentar puede convertirse en un potencial punto de partida para una extraordinaria ganancia en la vida. El profeta lo dice de esta manera, dándonos una promesa hoy de cierre: el Señor te guiará siempre. Es decir, te pastoreará en todo tiempo, en los de bonanza y en los de adversidad. Te saciará en tierras resecas. Perfectamente puedes colocar aquí: te saciará en Venezuela. Y no solamente eso, fortalecerá tus huesos y llegarás a ser como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan, cuyas aguas nunca se secan. Si tú quieres abrazar esta promesa divina que Dios te deja, te invito a que hoy tú y yo oremos. Si lo deseas, puedes inclinar tu rostro allí donde estás y vamos a decirle a Dios: Padre, llevamos ante ti todos los sentimientos de pérdida que aún no hayan sido resueltos en nuestra vida. Todo el dolor, el sentimiento de privación, las carencias, la impotencia, la frustración, incluso la ira que experimenté ante distintas pérdidas que enfrenté.
Las llevo ante ti porque hoy quiero iniciar un proceso, un camino, no sé qué tan largo sea o tan corto, pero seguramente un camino de sanidad y de restauración de mis heridas. Quiero iniciar a caminar una senda en donde tú puedas restaurarme, donde tú puedas, como el escultor, esculpiendo al mármol, transmutarme en esa obra de arte que tú has preconcebido que yo me convierta. Oh Dios, tú quieres hacer de nosotros obras maestras y quieres decirnos que a través de circunstancias difíciles no tenemos por qué temer, no tenemos por qué quedar atrapados en el miedo o en la desesperanza, porque tú nos afirmas que no hay prueba o tentación que nos haya sido dada, que no podamos resistir, y que juntamente con la prueba o la tentación, tú nos darás la salida. Con fe y con paciencia esperamos que grandes aguijones en nuestro país puedan ser en tu tiempo retirados. Y mientras algunas de esas estacas permanecen todavía clavadas en el alma de la vida nacional, Señor, que escuchemos tus potentes palabras que nos dicen: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, tú estás perfeccionando nuestras vidas. Tú estás moldeando y construyendo hombres y mujeres con un carácter cristiano increíble, digno, oh Padre, de ser y de volverse hombres y mujeres influyentes en nuestra nación, hombres y mujeres de influencia en el mundo. Gracias a las circunstancias, sí, adversas, que con paciencia y fe tengamos que enfrentar, o aún todavía falte tiempo por tener que encarar. Señor, danos la fortaleza. El profeta Isaías nos recuerda que tú eres capaz de vigorizar nuestros huesos, de guiarnos y de pastorearnos siempre, de que nos convirtamos como en manantiales de aguas cuyas aguas nunca faltan. Señor, queremos ser esa fuente de bendición y de ayuda para nosotros, para nuestros matrimonios, para hijos, para familiares, para amigos, para personas que no te conocen, que hoy no están aquí en la iglesia, que están afuera de este lugar, pero están profundamente necesitados de ti y a la espera de que tendamos puentes para con ellos y los acerquemos a ti. Ayúdanos, Dios, a utilizar todos estos acontecimientos y aún dificultades que como nación enfrentamos para conseguir puntos de contacto con la realidad que todo ser humano tiene, religioso o no, personas de iglesia o no acostumbradas a ella. Que podamos, Dios, conectar con esa necesidad tan profunda, legítima, de todo hombre y mujer. Necesidad de ti, necesidad de Dios. Oh Dios, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos sal en medio de la insipidez de un mundo, oh Dios, que camina dándote la espalda. Ayúdanos, Dios, fortalece hoy al débil, al cansado, al abatido y al afligido. Oh Dios, infúndeles nuevo valor y nuevo ánimo. Y todo esto, Espíritu de Dios, lo pedimos, dando muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas.
por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse. Muchas gracias. Quiero invitarte a que te levantes en adoración y le cantes a aquel que venció a la muerte, a Él que venció al pecado y que dio su vida para que la nuestra sea eterna. Haces todo por nuestro bien, eres bueno, todo nos hace merecer, nunca nos fallarás, eres un fuerte defensor, Cristo, en ti yo soy un vencedor, y por tu poder nos levantaremos, siempre cantaremos. Él venció al pecado por nosotros, no nos callaremos, siempre viviremos. Él venció a la muerte por nosotros. Eres un fuerte defensor, Cristo, en ti yo soy un vencedor, y por tu poder nos levantaremos, siempre cantaremos. Él venció al pecado por nosotros, no nos callaremos, siempre viviremos. Él venció a la muerte por nosotros. Cantaré de ti, mi Salvador, de tu gran amor. Cantaré de ti con todo mi ser. Oh, cantaré de ti, mi Salvador, de tu gran amor. Cantaré de ti con todo mi ser. Nos levantaremos, siempre cantaremos. Él venció al pecado por nosotros, no nos callaremos, siempre viviremos. Él venció a la muerte por nosotros, nos levantaremos, siempre cantaremos. Él venció al pecado por nosotros, no nos callaremos, siempre viviremos. Él venció a la muerte por nosotros. Gracias, Andrés, por tu interpretación musical. Una canción bastante inspiradora que nos recuerda que Él venció a la muerte por nosotros. Escucha esto con atención. Crecer en el propósito de todo lo grande que hacemos como comunidad de fe es determinante y tu participación es muy valiosa. Al sumar económicamente desde cualquier parte del mundo, podemos seguir inspirando, alimentando la fe y la esperanza y seguir construyendo una iglesia a la que a todos les encante conectarse.
En pantalla aparecerán nuestros datos bancarios. Gracias por ser influyente. Si llegaste hasta aquí, sería una excelente idea que te suscribieras al canal y que nos siguieras por nuestras redes sociales @influyenteve. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigue conectado, influyente para todos. Y recuerda, contágiate de esperanza.